El Amazonas, el pulmón del mundo, es el bosque tropical más grande del planeta, cubriendo alrededor de 6.7 millones de kilómetros cuadrados y abarcando varias naciones de América del Sur. De esta vasta extensión, Colombia, Perú y Brasil comparten una parte vital de su territorio. Aquí, en el corazón de la selva, se encuentran secretos naturales que por siglos han permanecido ocultos a los ojos del mundo. Hoy vamos a descubrir algunos de los más asombrosos. Pero antes de profundizar en los secretos del Amazonas, es importante entender su importancia global. La selva amazónica no es solo el hogar de millones de especies, sino que también juega un papel fundamental en la regulación del clima mundial. Cada árbol, cada río y cada ecosistema en este vasto lugar afecta el bienestar de todo el planeta. El Amazonas se extiende a través de 9 países, pero 3 de ellos, Colombia, Perú y Brasil, son los que albergan la mayor parte de esta selva. ¿Por qué es tan importante esta región en particular? Porque es uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta, lo que significa que alberga una cantidad asombrosa de vida que no se encuentra en ningún otro lugar. Imagina un lugar donde habitan delfines rosados, tiburones de río, monos de cara blanca, perezosos y una enorme variedad de aves y reptiles. Pero también hay plantas medicinales que han sido utilizadas por las comunidades indígenas durante miles de años, algunas de las cuales podrían tener aplicaciones científicas aún por descubrir. La selva amazónica es un lugar donde la vida, en todas sus formas, parece desafiar los límites de lo posible. Sin embargo, esta selva no es solo un refugio natural, sino un ecosistema complejo que mantiene en equilibrio las temperaturas globales y el ciclo del agua. Los árboles y las plantas absorben el dióxido de carbono del aire y producen el oxígeno que respiramos. Los ríos amazónicos, como el río Amazonas y sus afluentes, son las arterias que transportan agua a través de miles de kilómetros de selva, abasteciendo a las especies que dependen de ella y manteniendo el ecosistema intacto. Los ríos Amazonas en particular son una de las características más fascinantes de la región. El río Amazonas es el río más largo y caudaloso del mundo, transportando más agua que los próximos 10 ríos más grandes combinados. A lo largo de sus orillas, una variedad de vida se despliega, desde enormes serpientes, anaconda, hasta pequeños peces eléctricos que utilizan la electricidad como una forma de defensa. En Colombia, el río Amazonas forma parte del departamento del Amazonas, una región rica en biodiversidad y cultura indígena. Las comunidades como los Ticuna y Agua han vivido en la selva durante generaciones, utilizando los recursos de la naturaleza para sobrevivir. Su relación con el Amazonas va más allá de la supervivencia física. El Amazonas es su hogar espiritual, donde el cuerpo, la mente y el alma se conectan con la naturaleza. En Perú, el Amazonas es conocido por sus impresionantes paisajes, desde la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, una de las áreas de conservación más grandes de la región, hasta el Parque Nacional Manu, donde se encuentra una de las mayores concentraciones de vida silvestre. Este parque es hogar de especies en peligro de extinción, como el mono de cola amarilla y el tapir, un mamífero en vías de extinción. El Parque Nacional Manu en Perú es uno de los lugares más biodiversos del mundo. En este rincón del Amazonas, la naturaleza parece ser un espectáculo de formas y colores. Las hojas de las plantas cubren los árboles como un manto protector. Las aves vuelan en todas direcciones y el río serpentea entre la selva, proporcionando vida a todos los organismos a su alrededor. La diversidad es tan vasta que científicos y biólogos lo consideran una joya natural de la humanidad. Por último, Brasil alberga la mayor parte de la selva amazónica, desde el norte de Brasil hasta la región sur, el estado de Acre, el estado de Roraima y otros. La selva sigue extendiéndose como un tapiz verde. En Brasil, el río Negro, el río Solem, y otros afluentes alimentan el Amazonas, creando una de las mayores redes fluviales del planeta. Estos ríos se han convertido en rutas principales para los viajeros, pero también en vías de acceso para el comercio ilegal de madera, oro y otros recursos.
El Amazonas es también conocido por sus comunidades indígenas que han vivido en estas tierras por miles de años. Para ellos, la selva no solo es un hogar, sino una parte fundamental de su identidad y cosmovisión. La conexión entre los pueblos indígenas y el Amazonas es profundamente espiritual. Cada árbol, cada río y cada criatura tiene un significado cultural y ancestral. Uno de los aspectos más fascinantes del Amazonas es su uso de plantas medicinales. Las tribus indígenas han desarrollado conocimientos sobre las propiedades curativas de la flora amazónica mucho antes de que la medicina occidental los descubriera. Algunas plantas como la ayahuasca son utilizadas en rituales espirituales para conectar con los espíritus de la naturaleza. Esta planta tiene efectos alucinógenos y se considera sagrada para las comunidades que la cultivan y utilizan. Sin embargo, no todo en el Amazonas es tan idílico. La deforestación y explotación ilegal de los recursos naturales han puesto a la región en una situación crítica. La tala de árboles, la minería y la expansión de las plantaciones agrícolas están destruyendo grandes porciones de la selva cada año. Se estima que si la deforestación continúa a este ritmo, el Amazonas podría convertirse en una sabana en lugar de una selva tropical en las próximas décadas, lo que tendría consecuencias catastróficas para el clima global. La minería, especialmente la extracción de oro y petróleo, es otro de los mayores problemas en la región. La minería ilegal, en particular, está causando una enorme destrucción en el suelo y los ríos, con mercurio que contamina el agua y mata la fauna acuática. Las fábricas ilegales que operan sin ninguna regulación están afectando el ecosistema de manera irreversible, y muchas veces las comunidades indígenas se ven obligadas a luchar por sus tierras y sus derechos frente a estas actividades destructivas. El cambio climático también está afectando al Amazonas de manera significativa. Las sequías más frecuentes y severas, combinadas con las temperaturas más altas, están alterando el equilibrio del ecosistema. La selva, que ha dependido de un ciclo constante de lluvia y humedad, ahora enfrenta periodos de sequía que están afectando a la flora y fauna que depende de estos ciclos. Algunos científicos ya advierten que si el Amazonas sigue siendo destruido, se alcanzará un punto de no retorno, donde el ecosistema perderá su capacidad de regenerarse. A pesar de estos desafíos, hay esperanza. Existen varias iniciativas de conservación en Colombia, Perú y Brasil que buscan frenar la deforestación y restaurar las áreas afectadas. Organizaciones internacionales, gobiernos locales e incluso comunidades indígenas están trabajando juntas para proteger la selva. Uno de los enfoques más efectivos ha sido el establecimiento de áreas protegidas, como el Parque Nacional del Mano en Perú, que protege una gran parte de la biodiversidad de la región. También se han establecido proyectos de reforestación en los que se plantan especies nativas para recuperar las áreas devastadas. En Brasil, el gobierno y diversas organizaciones están luchando contra la deforestación ilegal, implementando leyes más estrictas y promoviendo prácticas agrícolas sostenibles que permiten que los agricultores mantengan sus medios de vida sin destruir el bosque. También se han creado corredores ecológicos que permiten a los animales moverse entre las áreas protegidas, garantizando la diversidad genética y la supervivencia de las especies. El papel de las comunidades locales es esencial en estos esfuerzos de conservación. Las comunidades indígenas, en particular, son los verdaderos guardianes del Amazonas. Han convivido con la selva durante generaciones y tienen un conocimiento profundo de su funcionamiento. Estos pueblos están luchando para defender sus territorios y proteger el medio ambiente, y muchos de ellos están logrando obtener reconocimiento internacional por su trabajo en la preservación del Amazonas. La cooperación internacional también juega un papel crucial. Los países de la región
junto con organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, INGOS, como WTRC y Rainforest Alliance, están trabajando para implementar soluciones integradas que combinen la conservación con el desarrollo sostenible. Iniciativas como la compensación por emisiones de carbono están empezando a ofrecer incentivos económicos a los países para que frenen la deforestación y protejan sus selvas. En el futuro, la clave será lograr un equilibrio entre la conservación del Amazonas y las necesidades de desarrollo de los países de la región. El Amazonas no es solo un recurso para los países amazónicos, es un bien común para el mundo entero. Si la selva sigue siendo destruida, afectará el clima global, acelerando el cambio climático y alterando los patrones meteorológicos en todo el planeta. En resumen, el Amazonas sigue siendo un enigma natural, un bastión de biodiversidad y una fuente vital de recursos para el mundo. A medida que enfrentamos desafíos globales como el cambio climático, la deforestación y la explotación de los recursos naturales, debemos recordar que el Amazonas es más que un simple ecosistema. Es la base sobre la que construimos nuestra supervivencia global. El Amazonas también guarda secretos que no se ven a simple vista. Bajo el dosel verde, donde la luz del sol apenas logra filtrarse, existe un mundo oculto que sigue siendo en gran parte desconocido para la ciencia. Cada año se descubren nuevas especies de insectos, anfibios, plantas y microorganismos. Algunas de ellas jamás habían sido registradas antes, otras se pensaban extintas. Esto convierte al Amazonas en uno de los últimos grandes territorios inexplorados del planeta. Muchos científicos comparan la selva amazónica con un laboratorio natural gigante, un lugar donde la evolución sigue ocurriendo en tiempo real. Aquí, las especies se adaptan constantemente a cambios mínimos en el clima, el suelo o la disponibilidad de agua. Un pequeño desequilibrio puede provocar la desaparición de una especie o el surgimiento de otra completamente nueva. Uno de los aspectos más impresionantes del Amazonas es su red invisible. Los árboles no viven de forma aislada, están conectados entre sí por sistemas subterráneos de raíces y hongos que intercambian nutrientes y señales químicas. Algunos investigadores lo llaman el Internet del bosque. Cuando un árbol es atacado por insectos, puede enviar señales a otros árboles cercanos para que refuercen sus defensas. La selva se comunica, se protege a sí misma. En Colombia, Perú y Brasil, esta red natural sostiene no solo a la flora y la fauna, sino también a millones de personas que dependen directa o indirectamente del Amazonas. Pescadores, agricultores, comunidades ribereñas. Para muchos, el río es la carretera, el mercado y la fuente de vida. Sin él, no hay sustento. El río Amazonas no es solo agua que fluye, es un sistema vivo. Durante la temporada de lluvias, el río se desborda y fertiliza enormes extensiones de tierra, permitiendo que los nutrientes lleguen a zonas alejadas. Cuando el agua retrocede, deja atrás un suelo rico que alimenta a plantas y animales. Este ciclo se ha repetido durante miles de años, creando uno de los ecosistemas más productivos del planeta. Pero este equilibrio es frágil. Cuando se construyen represas, cuando se desvían ríos o se contaminan sus aguas, todo el sistema se altera. Un cambio en un punto del Amazonas puede generar consecuencias a cientos o incluso miles de kilómetros de distancia. Lo que ocurre en una zona de Perú puede afectar a comunidades en Brasil. Lo que se destruye en Colombia puede impactar el clima en otros continentes. El Amazonas también influye en algo que pocas personas imaginan: en la lluvia en otras partes del mundo. Los árboles liberan grandes cantidades de vapor de agua a la atmósfera, creando lo que los científicos llaman ríos voladores. Estas corrientes invisibles transportan humedad y ayudan a regular las lluvias en regiones lejanas, incluyendo zonas agrícolas clave de Sudamérica. Sin el Amazonas, esos patrones podrían desaparecer. A pesar de su inmensidad, la selva no es invencible. Cada hectárea talada, cada río contaminado, cada comunidad desplazada debilita un poco más este sistema complejo. Y lo más preocupante es que muchas de estas pérdidas ocurren lejos de las cámaras, sin testigos,
en silencio. Sin embargo, en medio de esta presión constante, el Amazonas sigue resistiendo. La selva ha sobrevivido a cambios climáticos extremos a lo largo de la historia. Ha resistido incendios naturales, sequías prolongadas y transformaciones geológicas. La pregunta ya no es si el Amazonas puede resistir, sino cuánto más puede soportar la intervención humana. Para muchas comunidades indígenas, el Amazonas no necesita ser salvado, sino respetado. Ellos no ven a la selva como un recurso a explotar, sino como un ser vivo con el que se convive. Su conocimiento, transmitido de generación en generación, podía ser una de las claves para proteger este ecosistema en el futuro. Mientras el mundo moderno avanza a gran velocidad, el Amazonas sigue marcando su propio ritmo, un ritmo antiguo, lento, pero profundamente poderoso. Un recordatorio de que, aunque la tecnología avance, seguimos dependiendo de la naturaleza más de lo que creemos, y en el corazón de esta selva inmensa, entre Colombia, Perú y Brasil, se decide silenciosamente una parte del futuro del planeta.